de ustedes estaría allí, que tenían que salir y en un proceso de 12, 18 meses, procesar cada caso y los familiares. Así fue el caso de Siglet. Siglet sí tenía la posibilidad de salir, que fue el primero que salió y que estaba en su casa allá en Pedro Betancourt. Entonces después, que estaba en su casa, etcétera, me comunicaron que también él podía viajar a España si quería. Cuando ya se arregló el asunto con España, porque se vio que por la puerta de Estados Unidos así no habría esa posibilidad. Entonces, yo lo llamé, venía la esposa al teléfono, era el teléfono de un vecino, y le dije, mire, tiene la posibilidad de ir a España. Ella dijo, ay, yo me alegraría tanto para salir ya, digo, porque bien, pero se lo voy a decir otra vez, pero ella me volvió a llamar para decirme, dice que no, que él se va a Estados Unidos. Entonces yo comuniqué eso y salió de Estados Unidos y la esposa entonces se tuvo que quedar allá hasta que la procesaron todo, porque ella quería salir con los 3 hijos del matrimonio anterior que ella tenía, y la esposa tuvo que quedar allá. Ella salió no hace un mes todavía. Yo varias veces me interesé si había salido, y etcétera. Es decir, que todos estos casos que han sido quizás casos un poco especiales que se han ido como resolviendo así. Es que yo como conozco por solo así, y por oído y por teléfono, quiero. Entonces, estos son los casos de varios. Paneque, ¿dónde está? Está en Valencia, que no pudo venir, que me dijo que le dijera a usted que lo disculpara porque tenía una conferencia en Valencia con Rafael Ripoll. Él tiene ya el problema de su título. Nada, nadie yo tiene. hablé de este tema con la ministra, le dije, hay un interés muy grande en que puedan, no sé cómo dirán aquí, homologar, rivalidad, bueno, los títulos aquellos que son profesionales, etcétera. Cardenal, respecto a esta situación, hay una situación crítica. Y la situación crítica que estamos presentando no es simplemente con los títulos. El problema es que los compromisos no se han cumplido como se acordaron en un inicio, ¿no? Y lo fundamental es de que estamos en estos momentos, todos los que hemos hecho petición de asilo político, en un limbo jurídico. Hasta tanto no nos den el asilo político, ninguno de nosotros podemos acceder a una carta de empleo. Tú puedes tener tu título rivalidado, homologado, puedes tenerlo todo, pero vas a tenerlo para tenerlo colgado en la sala de la casa, porque hasta tanto no te den el asilo político, no tienes derecho a trabajar. La mayoría de nosotros hicimos la petición de asilo político por una solicitud de urgencia, que supuestamente el gobierno debía responder a los 3 meses de haber hecho esta solicitud, y el gobierno ha respondido con el silencio administrativo. Ya muchos de nosotros legalmente podemos llevar esto a los tribunales, pero por una estrategia de los abogados que tenemos no lo han querido hacer, porque según ellos se iba a demorar 1 año en la Fiscalía, otro año en el Supremo, y entonces está esperando a ver si el gobierno se sensibiliza y al final nos otorga el asilo político. Esto es una de las situaciones críticas que estamos presentando aquí. Son muchos los que tienen la gran mayoría. La gran mayoría, todos, si acaso hay 5 o 6 nada más que han accedido a pedir la PIA, que es por lo que el gobierno español siempre quiso guiarnos a nosotros. ¿Qué números son los que quieren ir a Estados Unidos? Hay 21 familias, si no mal recuerdo. Sí, 21, naturalista, pero ese proceso está en marcha, el proceso del que se viene está paralizado. Pero está ahí, en los papeles van ahí, la gente ya va... Sí, porque yo fui a... Pues esto quería decirle yo, porque hay una conexión ahí entre... Yo fui a Estados Unidos la segunda vez, en agosto, que tenía que ir por una convención de los Caballeros de Colón. Pero fui también
precisamente porque al hablar por teléfono con muchos de ustedes, yo no recuerdo con quién me lo decía, pero me decían, uno me dijo, tengo mi madre en Oregón con tantos años, si le dieran la visa a mi hermana, si le dieran la carta blanca para que se fuera a Estados Unidos a Este fue curarla, Fabio Prieto. ajá, yo saldría. Entonces, pues tiene su madre en Oregón, otros tenían hijos en Estados Unidos. Yo quisiera ir a Estados Unidos, pero si la posibilidad es ir a España, bueno, pues iré a España. Entonces, yo notaba que eran muchos los que querían ir. Entonces, yo, la segunda vez que yo fui en julio para sondear a ver si era posible, con el Comité de Refugiados de la Conferencia de Obispos o algo, hacer posible que fueran para Estados Unidos, porque la mayoría de la gente tiene familia en Miami, en New Jersey o en California, En Tampa. en Tampa, en muchos lugares. Entonces, pero aquello no había como los momentos políticos de los países son, y eso depende de la política interna de cada país, lo cual uno no puede, bien, época de elecciones, nadie quiere comprometerse en un sentido o en otro, eso ya se escapa de las manos. Pero la segunda vez, el cardenal McCarrick, que fue arzobispo de Washington, él me consiguió poder ver al jefe de seguridad nacional, que fue aquí el general de la OTAN, aquí James Jones. Él fue el jefe de la OTAN aquí en Europa, un hombre muy correcto, un hombre me atendió realmente muy bien en la Casa Blanca, porque él trabaja al lado del presidente en la misma Casa Blanca. Un día a las 2:30 de la tarde con un calor que había en Washington de 39 grados y él fue muy amable porque me acompañó desde allá, de la casa, a todo el jardín aquel, hasta la acera, recuerdo. Y me recibió, y le dije, mire, este caso de los cubanos, digo, esto no es que yo sea, yo no estoy enviado por el gobierno de Cuba, porque el gobierno de Cuba nos envió y aquí, están aquí, no estoy enviado por nadie, sino continuando la misma gestión que la iglesia en Cuba empezó, humanitaria. Muchos cuando yo hablaba con ellos me decían que querían venir a Estados Unidos. Sí, pero esto no se puede pedir de un tercer país, porque ya tienen asilo político. Y dije, no, porque cuando yo hablé con Moratino en La Habana, estando él en aquella visita, la última visita que hizo, cuando se acordó todo esto de que España iba, cuando yo hablé con él, él dijo, si muchos quieren ir a Estados Unidos y damos la condición de asilo político en España, los norteamericanos dirán, estos ya no pueden venir, porque ya tienen asilo político en otro país. Por lo tanto, cuando ustedes empezaron a pedir el asilo, yo dije, ay, van a caer en una especie de, sin darse cuenta, aquí lo que había por detrás era un deseo de que la gente quedara por lo menos en un... Entonces yo le dije a él, yo tengo entendido de que ellos no tienen asilo político en España todavía. Muy bien. Entonces le dije al general, el general dice, bueno, pero es que eso, de eso no se puede pedir de un tercer país. Lo mismo que había dicho allá, la sección de intereses, un poco, yo estaba con él, Dante Trepo, el asesor para América Latina de Seguridad Nacional, un muchacho inteligente, colombiano, de origen colombiano, que habla en español muy bien, y entonces yo podía decirle cosas así en español. Entonces, me dijo, tendría que ponerse en una lista de migrantes en Estados Unidos, con todos los emigrantes extranjeros que van a entrar en Estados Unidos para entrar aquí. Digo, bueno, eso es lo que ha dicho en la embajada ya, pero eso fue un jarro de agua fría. Para mucha gente, la embajada americana dijo eso. Entonces yo dije,
Bueno, ya, mire general, estamos aquí en confianza. Cuando un médico cubano que está en Venezuela pasa la frontera a Colombia y pide desde Colombia ir a Estados Unidos, a los 3 meses está en Estados Unidos y ejerciendo la profesión. Cuando un pelotero cubano se queda en Dominicana o en México y pide desde allá, y le buscan un contrato y no sé qué, está jugando en grandes ligas a los 3 meses. Esta gente que ha sufrido tanto en la cárcel, desde no se puede hacer una excepción con ellos desde España. Yo el estatus que ustedes me dicen legalmente aquí, exactamente no lo conocía, sino hablé en un sentido, en el único que puede hablar la Iglesia siempre, que es el sentido humanitario. Los americanos a la misericordia o al sentido le llaman compassion. Entonces me dijo, yes, y comprendió que era compasión. La palabra compasión no me gusta, pero es una palabra utilizada en inglés, bueno, compassion. Yo le dije, sí. Entonces él me dijo, ¿cuántos son? Y yo dije, por decir que decir por arriba, ¿no? Son 150. Llegarán a 150. Y él me dijo, pero ellos han ido con muchos familiares, estaba al tanto de general. Digo, bueno, sí, por Estados Unidos no podrían venir con tantos familiares. Digo, bueno, ahí llega el momento en que uno ya, yo llego hasta el punto donde, entonces él me dijo, pero podemos, nosotros podemos, buenas. Arturo, que también es la experta de conciencia, y Adrián Álvarez, que también es... Buenos días. Entonces, yo les dije a ellos, son 150, dijo, nosotros podríamos absorber 150 pesos. Eso hay que pensarlo, vamos a pensarlo y encontrar un modo. Entonces él fue muy gentil, se vio que había modificado así la postura tan rígida del principio. ¿Usted sabe cuánto, Fernando? No sé cuánto. Yo le puedo decir que varios por teléfono me decían que quisieran ir. Entonces, bueno, yo salí de allí, era un miércoles. Yo tenía después que estar en Nueva York y después fui para Cuba, directo en un vuelo que hay en Nueva York, Habana, ahora. Y de ahí nos fui primero a ver a mi familia a Filadelfia. Fui a ver a mi sobrina y a los niños y eso a Filadelfia, que viven allá. Entonces me vinieron a buscar en máquina, me llevaron, estuve con ellos en Filadelfia, que está muy cerca, y después me llevaron para Nueva York y ya de allí yo cogí el avión. Eso fue la cosa. Bien, cuando yo llegué a Cuba, los 2 días me dijeron, por la mañana, la gente que llegó para darme las noticias, estaba yo desayunando. Hillary Clinton, la señora Clinton, llamó a Moratino y dijo que iba a buscarse un medio, no sé qué. Un poco de tiempo después, ya como un mes después, hubo ya una llamada más específica diciendo que no serían procesados en tantos meses, sino que abreviarían, y entonces fue cuando se mejoró. Sí, Evidentemente, de estas cosas la prensa no informa mucho. De las gestiones positivas no se informa, y de las cosas negativas que no se informan y que no existen, como que yo los rehuía a ustedes, que sacan una noticia, porque eso es lo doloroso muchas veces. Pero estas cosas, estos procesos, no se deben detener por nada de eso. Pero lo difícil es que nosotros aquí estamos, como decía, en un limbo jurídico, y a mí me gusta utilizar la terminología correcta. Nosotros no hemos sido aún liberados, hemos estado desterrados, estamos desterrados aquí en España, porque el gobierno cubano no nos ha conmutado nuestra pena, y para los efectos legales nosotros somos delincuentes, tenemos una sentencia. Y entonces, la petición de asilo político, de nosotros acceder al asilo político, eso automáticamente se conmuta, y entonces ya podemos hacer pasar, ¿no?, personas decentes como somos,
y toda esta campaña mediática que ha hecho el gobierno cubano en contra de nosotros se desmorona. Y es nuestro principal objetivo, porque es un problema de conciencia, es un problema moral. A cualquiera de nosotros nos da lo mismo ser un asilado político en España, que en Estados Unidos, que en Haití. ¿Por qué? O que el gobierno cubano nos conmute nuestras penas. Nuestras penas están allí, nosotros no hemos sido liberados, hemos sido desterrados desde Cuba. Y esa es nuestra mayor preocupación. Porque tenemos proyectos para un futuro y en realidad en cualquier situación que nosotros nos encontremos, en cualquier parte del mundo, tenemos una sentencia allí en nuestro expediente. Y entonces lo que necesitamos más que nada es esto, que esas sentencias sean conmutadas y que podamos acceder al asilo político, que legalmente nos pertenece, porque la ley de asilo lo recoge perfectamente, la situación de nosotros. Nosotros fuimos sacados de las cárceles para acá, vinimos con nuestro consentimiento, yo le di las gracias por teléfono, por todas sus gestiones, y todavía no se la hemos dado, pero creo que en nombre de todos los que estamos aquí le damos las gracias a usted por todas las gestiones que ha hecho a nuestro favor para que nos pudiéramos encontrar con nuestra familia aquí en España, que es una tierra de libertad, que es un país democrático, y es la madre patria también, y que tenemos muchas idiosincrasias, muchas cosas en común, pero nos preocupa, porque en verdad estamos en el limbo jurídico bajo una petición de asilo político. Muchos de nosotros no han podido salir de aquí a hacer conferencias a otros países porque el gobierno español nos ha puesto trabas, no nos ha querido devolver el pasaporte, nos han engañado en ocasiones y estamos confrontando muchos problemas con todas estas situaciones que firmamos en Cuba, lo que ellos llaman BRAO, que son las siglas de borrador, que no nos han dado como es correcto, o como lo que firmamos en Cuba momentos antes de abordar el avión. Y por eso nosotros queríamos hacerle llegar este sentir a usted para que a través de las conversaciones que pueda tener con el gobierno español, a ver qué tipo de influencia pueda ejercer para que al menos se respete estos acuerdos que se tomaron y estas cosas que nosotros firmamos en Cuba respecto a las prestaciones que nos deben dar aquí en España y respecto a la petición de asilo político, que es nuestra mayor preocupación. No, hermano, señor. En la conversación previa que yo tuve con don Jaime la semana pasada, yo le transmití uno de los asuntos que tratamos fueron las dificultades de índole doméstica que estabais teniendo vosotros para adaptaros a la sociedad libre de España. Uno es las prestaciones económicas, otro es el acceso a una vivienda, otro es la homologación de títulos que el cardenal ya ha transmitido a la ministra de Exteriores, otra es las familias que se han quedado troceadas en La Habana pendientes de venir. Y también le señalé a Monseñor que yo estaba haciendo el papel de gobernanta en vuestro nombre con el gobierno de España y que está teniendo una magnífica colaboración de un embajador que es el responsable de vuestra situación en España, que es Fernando Morán. Pero sí es muy bueno, don Jaime, que esta petición que le hace Normando, aunque yo tengo comunicación directa con Fernando, que Fernando trata de ayudar en todo lo posible, algunos de los problemas se han ido resolviendo gracias a las buenas maneras y los buenos oficios de Fernando Morán, cuyo padre fue ministro de Exteriores con Felipe González. Sería estupendo que usted, con la autoridad y el prestigio que tiene en toda esta operación, le diera un toque a la ministra para que en efecto, porque mientras la condición de asilo o refugio de estos señores no quede resuelta, ellos no pueden trabajar. Yo no puedo ofrecerles un trabajo. Yo no tengo trabajo que ofrecer, pero presupuesto que lo tuviera. Da igual, ellos no pueden viajar para intentar no solamente divulgar aquello en lo que ellos creen en el ámbito de Europa, sino incluso si reciben la oferta de una conferencia pagada en Berlín, no pueden ir a ganarse un dinero honestamente. O sea, hay muchos asuntos que les bloquean la entrada definitiva a la libertad, a la sociedad. Y ahí, Monseñor, sería estupendo que usted diera un toque. Estas cosas yo puedo hablarlas con el embajador en La Habana, que es el que llega a la ministra y que tiene una gran comunicación de todo lo que es lo que yo le diga, que llega a la ministra, yo se lo puedo explicar. Pero mi única preocupación, esto, como pude hablar de los títulos con ella y hablé de la situación general de ellos, de ustedes, bastante con ella, ¿no? Señor, de la situación general de ustedes y entonces bastante, y fue paciente, me oyó por lo menos. Entonces yo llego hasta el punto, pero mi preocupación es la siguiente, de orden también jurídico, ya dijéramos de derecho, no solamente aquí doméstico para ustedes,
sino del problema. Esos 20, esas 21 familias quieren ir a Estados Unidos. ¿No les convendría el asilo aquí? Entonces hay que distinguir entre los que están ansiosos por esto y aquellos que lo que quieren es el asilo en Estados Mira, Unidos. es una situación moral y de conciencia, como le explicaba anteriormente. Legalmente Estados Unidos a nosotros no nos va a querer conceder el asilo político, el refugio político. ¿Por qué? Porque nosotros procedemos ya de un país libre y legalmente no se puede conceder. Y la excepcionalidad creo que es muy difícil que la haga. Mi mayor interés es poder acceder, y creo que es el de muchos de nosotros, a un asilo político por todas estas cuestiones morales y de conciencia que le estaba explicando anteriormente. Comprendo. Y si Estados Unidos no nos quiere conceder el asilo político o no nos quiere acceder que vayamos hacia Estados Unidos, ya eso va a pasar a una segunda fase. Pero ahora estamos en España y ahora aquí en España es que necesitamos legalizar toda nuestra situación para poder acceder a la bolsa de empleo y poder acceder a Claro. poder integrarnos en esta sociedad, ¿no? Mira, déjame decirte lo mismo que le dije a las damas de blanco cuando ellas hablaron conmigo en Cuba la primera vez que yo las convoqué, porque el gobierno, yo me dirigí con una carta al gobierno por el maltrato que habían tenido ellos durante 2 domingos. Bueno, me dirigí por el primer domingo, que fue allí en Santa Rita, aquello, y después ya nos habíamos dirigido los obispos antes por todo lo que había pasado en las distintas iglesias que ellas habían ido a protestar, etcétera. Quizás muchas de las esposas de ustedes, o algunas, estarían allí. Entonces había habido silencio. Bueno, la carta era enviada por un sitio. Entonces después, el primer domingo de Santa Rita, cuando yo supe lo que había pasado, inmediatamente, claro, yo los domingos los obispos nos movemos mucho a muchos lugares, y ya cuando llegué por la tarde me dijeron, ahí hubo, bueno, traté de comunicar, no tenía comunicación, hasta que al fin mandé y pedí con el chofer que el padre me escribiera, me pusiera por escrito que había pasado. Entonces yo escribí una primera carta diciendo, esto no se puede repetir, esto es un hecho vandálico, esto es, bueno, varias cosas, y hubo silencio. A la semana siguiente se repitió y duró 6 horas, es decir, el doble de lo que había durado la vez anterior. Entonces yo mismo a mano escribí una carta a Raúl y se la envié directamente con una persona, a Raúl Castro. Y él sí respondió la misma semana. Me convocaron allí a un lugar y la encargada de asuntos religiosos me dijo, bueno, el presidente me ha pedido que le diga que las señoras estas pueden desfilar, que no tienen que pedir permiso, que pueden desfilar como ella acostumbraba, incluso aumentar el tamaño del recorrido, etcétera, que nadie no se les va a molestar. Bien, entonces que las citara y oyera sus propuestas. Pues yo hice así, las cité. Me acuerdo que las cité, caramba, el 1 de mayo. El 1 de mayo. Estaban allí las 6 que habían sido acosadas, ¿no? Bárbaramente. Yo las oí, las pobres, porque lo primero que había que hacer era oír sus descargas con justicia, por razón de todo el sufrimiento de aquellas 2 días y todo eso, ¿no? Y de eminencia, yo soy... Entonces, pero déjeme terminar mi argumento, porque si no, no le puedo decir a él lo que le dije yo a ellas. Entonces, ellas me hicieron esta propuesta. Bueno, digo, háganme las propuestas, esto lo hago llegar yo al gobierno ahora. Por escrito tenía conmigo el canciller, hagan las propuestas. Primera propuesta, acercar a los esposos a sus lugares de residencia, de su familia, para que esos viajes no fueran tan... Segunda, liberar a Siglet, que estaba en un estado de salud deplorable. Tercera propuesta, que dijo una,
saquen de Cuba. Es mejor estar, estas son las frases textuales, es mejor estar separados por el mar que no por las rejas. Entonces yo le dije a ella, porque ella me lo dijo con mucha convicción, ustedes hablan en nombre de los 6 esposos de ustedes o hablan a nombre de todos los 53. 52. Le damos 53 porque todavía no había salido Darío Siles. No había salido Todavía le damos Darío 53 en ese momento. Ustedes hablan a nombre, entonces, no, hablamos a nombre de todos. Yo seguí hablando con ella, se tomó nota, yo seguí hablando, yo volví sobre los puntos anteriores, volví. Ustedes están hablando a nombre de ustedes y de todos. Entonces, Berta Soler le dijo, hay algunos que no quieren emigrar, mi esposo no quiere emigrar. Le dije, bueno, sí, bien, pero sí, la mayoría quisiera. Entonces, y ustedes, pues esto lo puedo poner 3 veces, pregunté, si hablaban a nombre de todos. Entonces, yo puse, y así fue como se introdujo la idea de cuando el 19 de mayo yo voy a hablar con Raúl Castro, porque entonces al mismo tiempo, aquel día yo comuniqué, bueno, yo me reuní con ellas, yo les estoy enviando las propuestas de ellas, mañana es domingo, yo voy a ir a celebrar la misa de Santa Rita, me dijeron, mejor que vaya usted para que sea garante de que allí no va a pasar nada. Digo, yo voy a explicarle a la comunidad lo que ha pasado, yo voy a ir y hablar. Entonces vino un recado del gobierno, si los periodistas lo abordan, usted dice que el gobierno le pidió a usted que mediara en este caso. Así fue como se produjo esto, inesperadamente. Y que bien, entonces yo actué de esa manera. Evidentemente salieron, yo hablé a la comunidad después que terminó la misa, la gente se alegró mucho de verme a mí porque 2 domingos anteriores con tantos sufrimientos y etcétera, después de la misa, pero en la calle, pero la gente participaba de eso. Yo dije, estas hermanas nuestras que han sufrido tanto y ustedes han sufrido con ellas, hoy ellas van a desfilar, no va a haber ningún problema, yo estoy aquí para ser garante de eso. Ellas salieron, yo me paré en la puerta, y después que los periodistas ya las tomaron a ella, caminando un buen tramo, corrieron todos a verme a mí. Y entonces me hicieron estas preguntas. ¿Por qué el gobierno ha escogido a la iglesia para esto? Yo dije, bueno, más bien el gobierno respondió a una carta de protesta que hice yo y que hicieron los obispos de Cuba por el trato a estas señoras, etcétera. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Digo, que no lo habíamos hecho. Digo, este problema de los presos desde el principio, desde que cayeron en la prisión, nosotros hemos estado atendiendo este problema de los presos. Yo les dije, mire, lo único nuevo que hay aquí es que esta vez nos han respondido y que nunca antes nos habían respondido. Eso es lo único nuevo. Esta es. ¿Significa esto una inflexión en el gobierno? Yo no sé lo que significa. Esto lo estamos haciendo porque ha sucedido así. Pero bien, pero bueno, ¿por qué saqué yo el caso? Porque yo te respondo a ti lo mismo que le dije a Laura Pollán aquel día. Laura, ustedes están hablando a nombre de los que quieren esto o a nombre de todos. Entonces, hay que diferenciar siempre que hay algunos que prefieren una manera de actuar que otros y no es porque éticamente sean inferiores o tengan. Después hubo una carta de unas damas de blanco y yo le dije a ella lo que les digo también a ustedes ahora, sin que aflore ningún problema aquí ni nada, pero yo dije, ellas vinieron, no, porque ha habido una carta que esto, Laura, yo no entro en estos problemas de ustedes. No es cuestión de grupos,
no es cuestión, pero por favor, ustedes no se dividan, las damas de blanco entre ustedes, que no haya divisiones, que no haya cuestión de esto, de este grupo y este otro, sino que todo el mundo tenga, hay un solo propósito: estos hombres deben salir de la cárcel, que es el propósito de ustedes y el propósito nuestro. Y ya que hemos entrado en esto, vamos a ver. Yo las llamé a ella para decirle la respuesta, que después del 19 me dijo, todos saldrán, me dijo Raúl Castro. Esta es mi palabra y todos van a salir, no solamente ellos, sino otros de otras listas que hay después. Bueno, bien, yo dije bien, y lo comuniqué hacia la prensa y todo. Le pregunté a Raúl en aquella conversación, ¿cómo manejo yo esto? Como usted quiera. Entonces yo lo he manejado con todo. Y yo le voy a responder como mismo le respondí y me enfoqué, ¿no? Yo nunca generalizo, dije, la gran mayoría de nosotros está pidiendo el estatus de asilo político. Hay 6, creo, si no mal recuerdo, que han aceptado la PIA, y la gran mayoría de nosotros quiere el estatus de asilado político, y hasta tanto no tengan el estatus de asilado político no puedan acceder a la bolsa de empleo de España, y por lo tanto vamos a estar en un limbo. Claro, sin perjuicio de esas 20 familias que quieren. Sin perjuicio. De las personas, 20 familias que hay allí, algunos quieren también el estatus de asilo político aquí, otros quieren irse sin estatus de asilo político a la venia de Dios hacia Estados Unidos. Tenemos los dos ejemplos, el de Arturo Pérez de Alejo y el de Adolfo Fernández Sáenz. Arturo Pérez de Alejo llegó con un estatus de refugiado político y Adolfo simplemente con una visa que está allí a merced de lo que pueden hacerle sus familiares. Hay de todo, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Pero bueno. Por eso hay mucha manera, pero mantener siempre como, es decir, yo los veo a ustedes, bueno, del mismo modo que entramos en esto desde el primer momento. Yo recuerdo el momento de los juicios de ustedes, de las condenaciones, fue muy cerca de una Semana Santa. Sí. Teníamos en la Catedral de La Habana la misa crismal, y mi obispo auxiliar, ya de que murió, porque murió muy joven, Monseñor Salvador, a nombre de todos los obispos de Cuba, leyó en la misma misa crismal, cuando comenzaba la Semana Santa, aquello. Después, inmediatamente escribimos una carta donde ya pedíamos que fueran acercados al menos a su familia, porque además tratamos de acoger a todo el mundo, hasta en las parroquias, dormían la gente de Guantánamo que venía a La Habana, o la gente de La Habana que tenía que ir allá lejísimo a Guantánamo, etcétera. Y yo intervenía personalmente el caso de una esposa que tenía un bebé de Guantánamo, que tenía el esposo preso en La Habana, y da su viaje desde Guantánamo. En Matanza, es mi esposa. Sí, que perdió un niño, estaba en estado de 2 y perdió uno, no sé. Pero estabas tú en Matanzas. Sí, a mí me deportaron hacia Matanza. Bueno, pero ella estaba... Aquí en Guantánamo, donde yo vivía. Estaba en Guantánamo, por lo menos había una, pero que venía a La Habana, porque venía con su bebé, y estaba hospedada con unas monjas, y las monjas me llamaron y me dijeron, le ha venido con el niño desde Guantánamo, y al llegar le han dicho que no tiene visita. Bueno, pues entonces yo inmediatamente comencé los contactos, no sé qué, a decir, pero bueno, ¿cómo es posible que esta mujer venga con un bebé, con un niño de brazo y no tenga visita? Entonces, por lo pronto, lo humanitario es avisarle que no venga, decirle que no venga. Entonces, bien, tomaron eso en cuenta y bien, yo creo que tomaron eso en cuenta. Ese fue trasladado para Guantánamo. Para Guantánamo no, para Boniato. Yo, Boniato, tuve 5 años y medio en la prisión de Boniato. Entonces, bueno, bien, eres tú. Sí, entonces, soy yo. Buen ejemplo. ¿Te visitaba alguien allá, algún padre, no? Sí, Dionisio, que de hecho le mando... Era el bueno, este año fue que accedieron a conceder la asistencia religiosa. Dionisio en Grama, cuando él estuvo en Grama también lo visitó. Dionisio que no. Monseñor, y Paneque mucho intercedió por Paneque, Monseñor Emilio de Holguín. Sí, y Paneque, sí, Paneque fue de los primeros que fueron trasladados
para una prisión de menos, Sí. porque él estaba muy mal de salud, No, y sigue, y sigue mal de salud, sí, ¿no? todavía. Claro, Sigue de grado. Estaba muy afectado él. Le decía, con su permiso, que yo llegaba aquí con muchas inquietudes y dos grandes preocupaciones. Esas inquietudes, bueno, las ha abordado Normando, algunas quedan por hablar, pero creo que quedan en un plano secundario cuando vemos las preocupaciones, o es mi criterio. Primero, usted ha evacuado una de mis grandes preocupaciones, es el destino de aquellos 12 hermanos que quedan allá, que hay el compromiso del gobierno de que van a salir. Quisiéramos que fuera lo más pronto posible, pero bueno, sabemos que eso no depende de usted. Pero Usted, bueno, van a ir saliendo. sí, usted decía dos palabras para mí que eran difíciles de tocar aquí. Una era acuerdos, porque se ha hablado mucho de esa palabra, y yo no sabía si cómo tocarla. Incluso me dirigí a un diccionario y dije, déjame ver todo su significado. Por aquí lo tengo escrito para ver cómo lo abordo, para no herir a nadie en ese momento, porque se han hablado mucho de acuerdos, incluso de acuerdos secretos. Y uno dice, bueno, si los hubo o no los hubo. No es el caso. No vengo a discutir un aspecto que sería incluso hasta difícil de comprobar un día o de qué se habló. La gran preocupación es el futuro de Cuba. Por lo menos la segunda gran preocupación. Primero, el destino de nuestros hermanos, pero de Cuba. ¿Qué pasaría en un futuro de Cuba? En Cuba hemos visto adelantos verbales solamente y retrocesos verbales en las expresiones del gobierno, en las declaraciones. Hay momentos en que el gobierno ha dicho que vienen los cambios. Eso lo hemos oído durante años, todos los que hemos vivido en Cuba, incluso los que han vivido en el exterior. Hemos visto gestos, pero hemos visto también retrocesos. Sabemos como el gobierno en reiteradas ocasiones se ha burlado de la opinión pública internacional, de estadistas, de todo el mundo. El gobierno cubano nunca ha tenido límites en esto. No es mi intención ponerme ahora a criticarlo, sino de transmitir a usted, primero por lo menos mis inquietudes, y estoy casi seguro que la de mis hermanos, ahora sí puedo hablar de los que están aquí y de algunos que han quedado y no han podido venir. Y también, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? Nosotros hemos seguido nuestra línea, la divulgación, la denuncia, pero Cuba necesita algo más que eso. Alguien dijo no hace mucho que Cuba no podía darse el lujo de perder de nuevo otra década más de las tantas que ha perdido. Es mucho el dolor. Incluso esta solución parcial que ha habido con nuestra salida del país ha acrecentado la gran herida de la división de la familia cubana. Todos aquí hemos dejado una parte, y una parte querida de nuestra familia. Pero esto no nos puede limitar. Cuba está primero, su pueblo. ¿Qué perspectiva usted ve y qué nos puede decir desde su ángulo de vista y de posición que podemos hacer para adelantar ese momento de Cuba? Y no estoy hablando del derrocamiento de un gobierno ni de la venganza, estoy hablando de que Cuba avance y los cubanos. Cuando hablo de los cubanos, hablo de todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba. Y ahí entramos en el campo de las conjeturas y de la especulación, y siempre, yo me acuerdo cuando hace 6, 7 años iban muchos por allá por el arzobispado, políticos que siempre cuando que visitan a Cuba van allá y dicen, bueno, pero ¿cómo usted prevé el futuro de Cuba? Entonces, figúrese, yo dije eso, yo no tengo una bola de cristal, como decía yo a ellos. Entonces ellos planteaban unos escenarios. Yo me acuerdo de aquellos escenarios. Puede haber la muerte de Fidel Castro, y entonces una lucha por el poder, y entonces afirmarse su hermano, o afirmarse otros, pues decían el Laje o el otro. Bueno, eso eran todas cuestiones políticas. Ellos decían esas cosas. Después, una vez le dije yo a uno de ellos, pero los hermanos no mueren en el orden en que nacen, puede morir Raúl antes que Fidel. Y entonces ya habría, ese es otro escenario. Bueno, hablaban del escenario, este otro, etcétera. Entonces después, cuando llega el momento de la historia real, se presenta el escenario que nadie consideraba.
una enfermedad grave de Fidel, una sucesión de Raúl, etcétera, todo una cosa inesperada. Es decir, que los escenarios políticos son tan inesperados. Yo creo que esto, como tú dices muy bien, ha habido muchos pasos adelante y pasos atrás. Lo vivimos en la década del 90 con todo el periodo especial y aquellos cambios económicos que empezaron y después frenados totalmente hacia atrás, no solamente en palabras, sino en hechos, frenados, etcétera. Yo creo que ahí es meternos en un terreno en el cual, primero, como le decía yo a muchos de los que visitan, no soy experto y no me corresponde a mí ser experto. Yo simplemente, como le decía a nuestro amigo, la visita que le hago a ustedes es la visita del pastor que comenzó y que comenzó con mis hermanos obispos todos de Cuba, que comenzó todo este proceso desde el momento en que ustedes caen en la cárcel y insistiendo. Yo me acuerdo que en aquel momento la provincia de ¿hay algún pinareño aquí? Yo. Sí. En aquel momento, cuando ustedes cayeron en la cárcel, la única provincia de Cuba donde no se podían visitar a los presos era Pinar del Río. Quizás alguna por Oriente, Tunas o no sé dónde, pero la única. Entonces nosotros pedimos, la provincia de Santiago, nosotros pedimos que estas personas, si de estas personas pedían que tenía que ser en cualquier parte de Pinar del Río, abrieron inmediatamente y pudieron ser visitados mucho con Manolo. Entonces ahí empezó las visitas en Pinar del Río. En La Habana hay cárcel. Tú estuviste en Agüica, ¿no? Sí, estuvo en Agüica. Yo le dije a Raúl Castro, según lo que a mí me parece, Agüica es de lo peor que hay en porque él me dijo, ¿usted quisiera hacer una visita allí? Le dije, no, en ese caso que la haga el obispo de allí, que vaya allá a Agüica. Yo hablé con Manolo, porque Manolo ahora es obispo de Matanzas, y Manolo hizo una misa. Yo dije, yo opino que es, mira, las llamadas por teléfono, yo me daba cuenta, hay un teléfono que me daban, este teléfono del ministerio, lo atienden y le ponen en la cárcel. Todo Guantánamo, todo era, uno comunicaba, bueno, lo que demoraban en irnos a buscar a ustedes, ¿no? Pero en Agüica, qué dificultad, qué mal se oía. Yo tenía que, tú me oyes fulano, tú me oyes, después de 3 veces se caían las comunicaciones. Entonces, ahora, el combinado, alguien estuvo en el combinado aquí. Yo pasé año y medio con él. El combinado, usted fue a misa conmigo, seguramente. Hermano de la Pasión. Hermano con Félix. Con Félix. El hombre de la eterna sonrisa. Félix, muy bueno. Era el padre Félix, nos atendía cuando estábamos allá, después no pudo ir más. Eso fue al principio, entonces al final fue que volvieron a permitirnos la visita. Aprovechando, monseñor, yo tengo una duda. Bueno, creo que no tengo que entrar en otros temas porque los hermanos han sido bastante claros en todas las situaciones que nos afectan a todos. La duda está en lo siguiente. ¿Usted cree que terminen el año en prisión los hermanos que quedan o que sean liberados dentro de Cuba o escarcelados? No estamos hablando de liberación, en un caso es destierro y en otro es escarcelación por licencia extrapenal, que es como una libertad condicional. Es decir, que siguen las condenas corriendo, en cualquier momento pueden volver a la prisión. ¿Usted cree, déjeme terminar uno, usted cree que sean liberados antes de que termine el año y usted cree que no vuelvan a prisión con esas condenas que siguen corriendo en 1 año, 2 años, es decir, un tiempo después? No, yo no creo que vuelvan a la prisión. Y creo que serán liberados. Me parece que antes de que termine el año. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Incluso Monseñor Dionisio y yo, que hemos estado
de nuevo con Raúl una vez, ahora, recientemente. Le dijimos, el presidente, hace falta también una amnistía o algo así para los presos comunes que llevan muchos años. Algunos son gente enferma, hay gente que le faltan las piernas, hay gente con problemas. Y él dijo, yo considero que sí, que hay condenas ahí muy altas, que hay personas ancianas, que hay buenos comportamientos, y eso lo podíamos considerar también. Yo le aconsejaría a él, le diría a él, si pudiera tener algún contacto o a través de alguna oficina del gobierno, de Homero o de alguien, le podría decir a él, ¿por qué no hace esto antes de Navidad? ¿Y por qué no salen ya todos nosotros antes de la Navidad? No solo solamente de fin de año, sino antes de la Navidad. Eso depende de ellos allí. Hay que decir lo siguiente. Hay resistencias internas en Cuba, en el seno, resistencias a la iglesia. Y a todo. Y entre ellos también. Y entre ellos, no a la iglesia. Sí, entre ellos. Hay una parte que no quisiera que este papel que fuera, que la iglesia lo hubiera jugado. Algunos que no quisieran que hubiera cambios, pero de una manera que nos fue dicha explícitamente por un sector radical. Cardenal, aprovechando esto que usted... Permítame un momentico. ¿Usted cree que sería posible que la Iglesia tomara participación, no solo ya en la liberación de nosotros los 75, que ya la mayor parte estamos, aunque estemos desterrados, pero estamos libres, al menos viviendo en un país libre, un país democrático? De los demás presos políticos que llevan 15, 18 y hasta 20 años en la cárcel, que de ellos no se habla. Pero están saliendo ya también. ¿Habrá posibilidad de que la iglesia interceda? Estamos en eso. Para que los liberen a todos. Están saliendo varios, sí, han salido varios. Ya han salido... A mí me parece que la cuenta va por, si se cuenta todos los que han salido, va por 59 o 61. 61. Ajá, 61. Muy bien, es que ahí yo tengo, entonces han salido 61. Yo creo que seguirán saliendo. Incluso yo creo que ha habido una cosa buena en algunos de estos casos. Algunos no aparecían en ninguna lista. O aparecían en listas como la de Lizardo, donde decía, yo tengo más todas esas listas, las tengo en la Embajada de España. Me dijo, ¿usted tiene alguna lista suya? Digo, bueno, yo le pedí a Laura apoyar una lista que es más pequeña. El Lizardo tiene una lista. La lista es de todos los presos políticos, con todos los presos, los que están bajo este caso de peligrosidad social predelictiva. Bueno, entonces tenemos varias listas. Yo tengo una lista de 223 presos que no se hablan de ellos. Bueno, yo sé que en estos presos que tienen muchos años han ido saliendo. Yo he hablado con algunos que sí, que van a venir aquí también, o han venido algunos ya. Cardenal, me gusta escuchar de su propia voz que usted le haya pedido al gobierno cubano una amnistía, no solamente de los presos políticos, sino también de todas aquellas personas que no deben estar presas. Precisamente, una de esas personas que no deben estar presas son las personas por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva. Tengo que informarle y le voy a hacer entrega formal aquí, ahora delante de mis hermanos de causa, del proyecto Libertad. Un proyecto completamente humanitario, legal y en nada político,
que precisamente pide eso, una amnistía general en Cuba que hace ya 55 años que no se da, un proyecto donde se lleva un año trabajando en él y donde hay 11.000 cubanos dentro de Cuba con derecho al voto que lo están apoyando en estos momentos. El proyecto de libertad, Raúl Luis Rico Pérez, que es el secretario general del Comité Pro Amnistía en Cuba, se lo hizo llegar a usted hace aproximadamente un año atrás y ahora yo le vuelvo a entregar este proyecto para que usted lo conozca y si las posibilidades que existan de que la Iglesia apoye el proyecto y lo vea a conocer, porque la dificultad... Tal o cual proyecto de Iglesia como tal no lo va a hacer, pero luchar siempre porque los presos, cada uno de ellos y todos los más posibles que están con condenas injustas, con sanciones, etcétera, que queden en libertad, eso sí que vamos a seguir haciendo porque es el proceso normal por el cual siempre la Iglesia Católica, no solamente en Cuba, sino en cualquier parte, ha luchado. Yo recuerdo, bueno, en el pasado también, salieron muchos en otra época y salieron con sus familiares para Estados Unidos. Hubo otra resentividad en el gobierno americano también. Pero salieron 1.100 presos y nosotros hicimos todo aquello y fue en un secreto absoluto porque Fidel Castro es distinto a su hermano Raúl Castro, aunque son dos personas distintas, pero bueno, no digo quién es más mejor ni quién es peor, no viene al caso, no viene al caso, pero digo son distintos. Raúl Castro en esto, me maneje usted como usted quiera esto, diga a los periodistas tal cosa, etcétera, más pragmático. Entonces esto, etcétera, y yo he actuado con absoluta independencia, porque por ejemplo, por el hecho de que yo esté aquí, bueno, ¿qué me va a pasar a mí? Yo voy a llegar a Cuba y me van a decir, usted no me pueden decir nada de eso porque en este caso yo he actuado con absoluta independencia, y como en otros casos. Yo creo que lo que le ha valido a la Iglesia en Cuba la posibilidad de esto es la independencia con que ha actuado siempre, una total independencia de todo tipo de total independencia. No puede haber ningún tipo de connivencia con nada, ni con ellos ni con nadie. No puede ser, tiene que ser una independencia, y eso le cuesta mucho siempre a la Iglesia. Eso es un precio muy alto que hay que pagar porque cuesta mucho sufrimiento. Bueno, el problema es que la prudencia nada más. En función de este planteamiento que hacía Normando hace un momento, está claro que la Iglesia Católica debe mantener ese carácter independiente. Está claro que la Iglesia Católica no puede participar activamente en política porque no es su misión naturalmente. Pero por eso yo el otro día cuando estuve con don Jaime, yo le comentaba, y no es una idea nueva, que yo creo que sí hay campo para que se esté vigilante y se luche por el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades fundamentales de la persona, porque eso no sé si cae dentro de lo sobrenatural o natural, pero evidentemente sí creo que es un cometido perfectamente asumible por la Iglesia Católica, a la que yo desde luego me honro de pertenecer, ¿no? Y yo creo que eso sí es importante, porque si esas dos variables, esos dos principios, conseguimos que cada vez sean más respetados en aquella sociedad, conseguiremos lo que yo le decía a don Jaime el otro día, y es que lo que para los europeos es el fundamento de la democracia, y es que sea la propia sociedad, en el ejercicio de sus libertades y con respeto a los derechos humanos, que decida cómo se va a organizar su futuro. A la Iglesia no le corresponde al cardenal Ortega hacer desde el púlpito un llamamiento a la democracia en Cuba, no le corresponde eso al cardenal Ortega, pero el cardenal Ortega y la Iglesia Católica sí puede ayudar a que el pueblo sea libre, el pueblo tenga los derechos reconocidos, los derechos humanos, y que el pueblo juegue al béisbol, juegue al fútbol, juegue al ajedrez, o se admita, a lo mejor, el pueblo de Cuba, a lo mejor no mayoritariamente quiere admitir el Partido Comunista, a lo mejor quiere admitir un régimen dictatorial. Le respetaremos el ejercicio de su soberanía, pero que le ejerce su soberanía el pueblo de Cuba. Eso yo creo que ahí hay un campo de maniobra que yo creo que es el que debemos de intentar. Sí, lo que quiero decir es lo siguiente, ahí lo que uno difiere, como le dije yo a él el otro día, cuando él me hacía estos planteamientos en cuanto a los medios.
Yo le decía a Laura Pollán últimamente, cuando ella fue la pobre, la comprendo, angustiada porque ellas van quedando pocas, primero. Segundo, en esos días se hizo de la fecha en que fue Moratino a Cuba, que fue el 7 de julio, se hizo una verdadera fecha mitológica. Sí. El día 7 es el día en que se cumplen los 4 meses. Entonces ese día ya de ahí no ha habido respuesta, ya de ahí. Entonces comenzó toda una campaña y esto, entonces yo las recibí a ellas porque estaban muy angustiadas, sobre todo Berta Soler estaba muy angustiada. Y me decían, pero es que mire, el día 7 era el cumpleaños de la mamá de que cumplió, de que tenía 92 años la señora, y había organizado en la casa una fiesta pensando que ya él estaría allí porque había llegado el día 7 y no estaba. Entonces bueno, pues Diosdado quería empezar una huelga de hambre. Entonces allá llegó a empezar ya, después luego lo paró cuando ustedes le comunicaron. Pero él no está en Agüica, ¿verdad? No, él estuvo en Agüica, estuvo 3 días. Pero en Agüica fue terrible. Yo intervine por eso, porque yo intervine por... Además también tiene que ver con el trato que recibió a la llegada después de su traslado. No sé si todo, yo estaba allá, yo intervine por ese asunto y de La Habana fueron a decir que no se pusieron uniforme y que podía quedarse así, que lo iban a trasladar de cárcel y todo esto. Entonces lo trasladaron de cárcel, entonces dijeron, esto dentro de un mes o mes y pico tú vas a estar libre, no te pongas en eso. Entonces se lo dijeron así. Bueno, pero a ella le inquietaba, bueno, eso. Entonces, pues Fariña decía que va al margen de la cosa, pero que va, entonces que Fariña se iba a poner en huelga de hambre otra vez. Bueno, entonces, el obispo de allá fue a ver a Fariña. Nunca nos han encargado de hablar con Fariña, nosotros lo hicimos por razones humanitarias, etc. Fue a hablar con Fariña y él, bueno, no, que bien, también cambió. Pero entonces yo llamé a Laura, mira, todo esto, ella dice, todo esto es que todo el mundo se pone así, y entonces yo trato de calmarlo. Efectivamente, ella estaba tratando de calmar a todo el mundo. No, mira, no es lo mejor. Entonces decía, pero es que nos han engañado por los 4 meses. Digo, te voy a hacer contar la historia, Laura, cómo fue. La nota la redactamos nosotros en este obispado. Orlando Márquez, el director de Palabra Nueva, y yo, él me trajo la nota, y yo me acuerdo, esta nota la redactamos aquí. El gobierno simplemente dijo, sí, que se publique. Entonces, esa nota primera, donde el gobierno daba algunos puntos, decía, en los próximos meses serán liberados todos. Entonces, a Orlando y a mí nos pareció, digo, ay, próximos meses puede ser un año. Entonces, vamos a ver que vamos a poner nosotros y decir que nos acepten esto 3 o 4 meses. Digo, esto lo introduce. No, ahora usted quiere echarse la culpa. Digo, no, hombre, no es echarme la culpa, es decirle a ustedes cómo fue introducido el término 3 o 4 meses para no dar una sensación de tanto tiempo, sino de 3 o 4 meses, pero que además de eso, de introducirlo nosotros de ese modo, se cuente el día en que Moratino estuvo allí conmigo y habló conmigo y con Raúl, etc. Entonces, en ese momento, que se cuente a partir de eso, ha sido, mira, calma a la gente y van a salir y no sé qué. Bueno, ella lo hizo muy bien en la prensa el otro día, yo vi ya todas las noticias, que ella vio a todo el mundo y que, bueno, confiaban, que bien. Y después, un día después ya salió el de la madre de los 92 años y de la fiesta y de todo eso, ya fue a Santa Rita, etc. Y hemos dado otros nombres del campesino pinareño, que yo sé que va a salir. Bueno, que va a salir muy pronto, bien. Ahora venía yo para acá. Yo dije, bueno,
yo no quisiera que estos 15 días que yo estoy fuera, se interrumpiera este proceso de seguir sacando a la gente, porque lo hacen a través de mí, yo llamo, no sé qué, no sé cuánto. Dejé a mi obispo auxiliar y le pedí, a Juan de Dios, que si había algo que él, pero bueno, yo estoy ansioso ya por llegar a La Habana para inmediatamente ponerme en contacto y ver, ¿no? Porque no quiero que se demore todo esto por mi ausencia, y no tenía más remedio que estar en Roma esa semana que estuve en Roma, donde tantos problemas tenía que resolver. Quería venir aquí al Año Santo de Santiago, eso me llevaba 2 días, no sé qué, y entonces el embajador de España me pidió que quería verme la ministra. Entonces yo quería saludar a Moratino por mi parte, porque realmente él siempre lo conozco desde antes, etcétera. Y bueno, pues tenía que verlo, y invertí todo un día. Iglesias, el que fue director del Banco Interamericano, que es amigo mío desde la época del Banco Interamericano desde Washington. Sí. No, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias me quería ver también, entonces lo vi aquel día que fue un maratón que empezó en la mañana temprano con ellos y siguió hasta que terminé en la noche ya con Enrique Iglesias, y lo pude ver. Él partía ese día ya para la cumbre él es el secretario de las cumbres latinoamericanas. Entonces todo ese día lo tenía. Al día siguiente, y bueno, cosas que tenía de la iglesia, ¿no? Que se ordena un sacerdote, comprar cosas, llevarle el cálico que se va a ordenar, las vestiduras, y todo. Aquí hay que llevarlo todo de la Cuba, ustedes saben cómo es eso. De tal manera que llevo una maleta llena de cosas, hasta papel de ese que se compra en el Corte Inglés para hacer el nacimiento. ¿No? Bueno, todos los años llevo un poco de papel para que se pueda hacer los nacimientos. Es decir, cosas de estas. Tenía que una mañana y en la tarde salir para Santiago. Y yo quería dejar arreglado el encuentro aquí. Él me había dejado todas sus señas. Pero qué sorpresa al abrir el periódico ABC y ver Evita el cardenal. Digo, pero ¿cuándo yo habré dicho que no lo quiero ver? Al contrario, si yo le dije a Dionisio, a Monseñor Dionisio, le dije yo en La Habana, él me contó la vez que estuvo aquí, él vio a unos cuantos, él sí pudo ver a este muchacho Leonel. No, yo hablé con él también. Y tú hablaste con él, entonces él pudo ver a unos cuantos, y yo dije, Dionisio, cuando yo vaya allá yo quisiera ver unos cuantos también. Entonces me dijeron, no, pero ahora están dispersos. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo será? Pero él me había dado ya la posibilidad. Entonces yo dije, yo lo llamo mañana en la mañana, pero ya cuando lo llamo estaba con mi noticia. Entonces, bueno, no quedó más remedio. Y no tenía que ser en secreto. Que yo no la había visto. Entonces yo lo llamo a él para esto. Y no tenía que ser en secreto. De hecho, yo cuando llegué a Lugo, también el periódico de Galicia, oh María, era peor porque decía rechaza. El titular era peor, rechaza. Pero ¿cómo voy a rechazar? ¿Cómo no puedo? Sería un contrasentido, la cosa más tonta de la vida. Pero bueno, entonces así, y entonces ya emití una nota y yo dije, ahora yo también aquí en este caso, y eso lo quiero dejar claro, no hacer disímiles declaraciones, sino yo voy a emitir una nota. Ahora yo tengo que ir de aquí, estoy vigilando, es primera vez que vigilo ahora, pero bueno, yo tengo una reunión con el nuncio apostólico y tengo que estar con él. Me van a buscar alrededor de las 2:30, mire que me queda poco tiempo. Sí, entonces, cardenal. Y entonces yo emitiré una nota allí en la misma anunciatura y para dársela a la prensa de lo que fue este encuentro con ustedes y lo que... Cardenal, nosotros tenemos una lista de los familiares que quedaron en Cuba para entregársela a usted.
ya que usted también... Con los nombres de cada uno. Con los nombres de cada uno. Sí, como... Para entregárselo para que usted... Sí, además hay unas inquietudes que tengo. Son inquietudes que realmente pienso ver cómo usted puede influenciar acá en la parte española, hasta donde pueda su gestión, y después otra inquietud también que debería hacer. A veces me pregunto qué será de nosotros aquí en España sin derecho a trabajar, sin derecho a nada, porque ya se había explicado la situación de la documentación. Aún yo no tengo vivienda, estoy en un hotel, pero no con las condiciones de un hotel. Bueno, ese no es el problema. ¿Qué será de nosotros mañana? Es lo que pregunto, que no podemos salir. ¿Usted se recuerda de un contexto histórico un tanto duro y difícil para todas las familias cubanas? Fue el asesinato de Orlando Zapata Tamayo y la huelga de hambre de Guillermo Fariñas Hernández. Primeramente pedía la liberación de 26 de nosotros enfermos, muy enfermos. Cuando usted me llama, yo le digo estoy enfermo, usted me dice para que se cure, aguantando, para que se pueda curar en España. Y le digo, necesito curarme. Este es el momento en que no se ha podido ver un médico haciendo gestiones con la Comunidad de Madrid para ver. Esto es hasta engañoso a veces. A ver cómo usted puede influir y que incluso el gobierno español con cualquiera de sus representantes se reúna con nosotros. Se reúna con nosotros, que nadie lo ha hecho, para poder evacuar todas esas dudas y todas esas situaciones por tan difíciles que estamos atravesando. Sin trabajo, sin derecho a nada, sin un centavo para moverse en ningún lado aquí, porque lo que se está atravesando es hasta crítico, si se quiere decir. Por otro lado también es cómo usted puede gestionar que la amnistía, que nos incluya a nosotros, para poder un día poder visitar nuestra tierra, si aún, que Dios no lo quiera, está esa dictadura. Y pueden visitar, le dijo Raúl. Estamos seguros que eso va a ser violado. El pasaporte dice salida definitiva. Eso se interpreta como al menos con lo que estábamos diciendo. Pero dice que podrían visitar, no les quitaron sus casas. Bueno, eso es algo que preocupa. Ellos han dicho de que se iban a respetar las propiedades, pero hay que ver qué pasa, porque otro punto que quería tocarle, cardenal, no quisiera, nadie se sienta ofendido ni nada. Estoy un tanto preocupado de la situación de Reina Luisa. Sé que va a salir de Cuba. Esta situación... ¿Han dado esa noticia? Sí, es lo que va a salir de Cuba. Para mí resultó un tanto doloroso. El monseñor Aranguren creo que fue a visitarla y ella firmó un documento donde su hijo va a ser cremado. Sí, le digo a usted, como iglesia, ¿no cree que su cadáver puede salir en estado completo? Porque se estaría borrando la huella de un claro asesinato al incinerarlo. Si ella decide por salvar a sus hijos, ¿usted no cree que pueda influenciar en que su cadáver no yo se creo que crema? primero, esto fue una propuesta más bien de los hijos de ella y de ella, que querían salir de Cuba. Entonces... Con su cadáver. Entonces, que querían salir de... La primera propuesta fue de los hijos, que querían salir de Cuba. Entonces, alguna forma la embajada americana. Ellos han ido directamente a la embajada americana. Entonces, cuando Monseñor Emilio la fue a ver a ella, porque nosotros intervenimos desde La Habana y él también, por todo esos acosos en Vanes, cada domingo cuando ella iba al cementerio, a la misa, etc., unos acosos de gente que las acosaban en la calle. La represión brutal contra ellos. Sí, claro. Entonces, entonces él la fue a ver y no sé qué, no sé cuánto, y ella dijo, yo me iría con mis hijos, pero si yo me pudiera llevar el cadáver de mi hijo. Ese era el objetivo de esa represión, lograr eliminar y tuvieron que salir para poder sobrevivir, porque de esa manera no se puede. Primeramente, y que pueda influir en el gobierno español, que se reúna con nosotros, que no vamos, aunque tengamos diferencias de puntos de vista. El gobierno español confió todo a ONGs y a nosotros vamos de frente. A mí me también me ha pasado de frente. Entonces, tres organizaciones no gubernamentales son las que han actuado para, entonces todos son de con mala fe. De mala fe han actuado. Ahora mismo yo vengo de estar ni un médico que nos está atendiendo. Son tres organizaciones, sea la Cruz Roja Española y la ACSE, que es una organización católica
Que es la que, por cierto, la que mejor trato le da a los... Sí, pero actuando todas las tres en contubernio con el gobierno eran todos de mala fe. Y todos hemos sido víctimas de una forma u otra del maltrato. Todos hemos sido víctimas. Es que se nos quiere hacer Usted dice que somos inmigrantes como inmigrantes comunes. Como inmigrantes comunes. Como inmigrantes, no hay comparaciones. Lo más eso es un párroco que es director de Axen en Castilla-La Mancha. Había 3 compañeros que fueron, que le dijo, ustedes van, no llamen al periódico, a los periódicos, ustedes son como el resto de los inmigrantes. Pueden decir lo que le da la gana, a mí no me importa. Permítame un momento ahí. Monseñor, lo que sucede con esto es que se nos da el mismo trato que a cualquier inmigrante que viene y toca las puertas de las fronteras españolas. Nosotros no vinimos, no trajeron ni un acuerdo firmado por el gobierno español. Por lo tanto, no pedimos un trato por encima de lo demás porque todos somos seres humanos, todos somos iguales. Pero creo que, vaya, merecemos un poco más de atención y de respeto. Esa es la situación que hay. La mayoría de los hermanos estamos disgustados en cuanto a la situación que hemos atravesado. Bueno, en estos momentos, permíteme un segundo. En estos momentos yo estoy todavía en el hostal y tengo a mi madre enferma, a mi hermana enferma y no hemos recibido ningún tipo de atención médica, como decía Juan Carlos. Hay que esperar una segunda fase, es decir, estamos casi igual que en Cuba. Uno va al hospital y hay que esperar meses para poder hacer un chequeo médico, un examen médico. Esto es verdaderamente inaceptable. Perdóname un momento. Yo, como ya he tenido ocasión de decir una vez aquí, lo dije el otro día también, el miércoles pasado, y cuando yo le pedí al cardenal que hiciera, que transmitiera la necesidad de solventar estas dificultades con el Ministerio de Exteriores, a lo mejor sería bueno, sabiendo que el encargado de resolver estos problemas es este señor diplomático embajador Fernando Morán, a lo mejor era bueno que el cardenal hizo una gestión con la ministra para favorecer un encuentro de un representante del ministerio con vosotros y poder abordar, pues si tu hermana y tu madre necesitan un médico, hablar con la Consejería de Sanidad de Madrid, si tú no tienes piso, ese tipo de cosas domésticas exclusivamente, porque muchas veces, por lo que ellos a mí me han ido contando en función de los distintos incidentes con las ONGs, más bien no es porque haya unas direcciones. Yo le he dicho al gobierno que yo no voy a politizar este tipo de problemas por el momento, que prefiero intentar hablar con ellos para resolver las cuestiones en beneficio de sus intereses singulares. Yo creo que no hay una intencionalidad política del gobierno, pero ya sabe lo que ocurre con la transmisión de la información oral. No es lo mismo un funcionario de Cruz Roja le puede decir una barbaridad o decir una imprecisión como lo que han dicho de que son emigrantes ordinarios. No son emigrantes ordinarios estos señores. Estos señores han sido objeto de toda una operación política entre dos gobiernos soberanos. Y por lo tanto, yo creo que sería bueno darles un toque al ministerio para favorecer eso. Volvemos siguiendo casi todo decir todos. El gobierno nos prometió en La Habana que íbamos a mudar los títulos universitarios y los títulos de técnico medio para poder trabajar. En la medida que empecemos a trabajar, dejaremos ser carga social por la situación económica que tiene España. Y entonces, incluso hay necesidades de médicos y otros profesionales aquí en España que están pidiendo a gritos. Y ustedes, por el problema de no participar en la inmediatez del problema del asilo político, nos dan el derecho de trabajo. Entonces, estamos unidos, lo que estaba diciendo desde el principio. Todas esas cosas están contra nosotros y nos estamos sintiendo humillados, estamos siendo humillados de nuestra condición como ser humano, incluso entendiendo que el dinero ese que se están usando del gobierno español que podía entonces para otros inmigrantes que no tienen más problemas que nosotros. Entonces todo es una sumatoria de cosas mal hechas desde el principio, hace 5 meses, por ejemplo, 5 meses de los primeros que llegaron ya, y los más recientes. ¿Qué va? Que los que han llegado más recientes, entonces ya ha mejorado en algo, ¿verdad? Pero es que todo está compitiendo contra Su Eminencia, aquí se ha tocado algunos puntos referentes a nuestros intereses inmediatos aquí en España. Uno de los más preocupantes es los títulos, que ya hace falta recoger esa inquietud. También nosotros podemos decirle que cuando en este momento, como se habló aquí de la categoría que nosotros salíamos de Cuba, de destierro y demás, es cierto, cuando a nosotros nos dan los antecedentes penales, ninguno de los que estamos vivos usamos de una carta de libertad salir de la prisión en Cuba. En el dorso de los antecedentes penales, un documento oficial que el gobierno cubano emitió a la hora de nosotros salir del país, en la parte de atrás decía
la sanción y la fecha de cumplimiento de la sanción. En mi caso, 2016, en el caso de otra cantidad de años. Así que nosotros, los efectos legales bajo el territorio cubano, no gozamos absolutamente ninguna libertad. Yo quería decirle, le agradezco muchísimo esta oportunidad que usted nos ha brindado de reunirnos en virtud de poder estar junto a usted, de tener este encuentro. Le agradecemos a Elena que nos haya permitido la intimidad de su hogar, pero de igual forma no son todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Usted preguntó precisamente por Regis Iglesias Ramírez al principio de su intervención aquí, y por otros hermanos que desgraciadamente, quizás por un problema de espacio, no han podido estar, pero hubiésemos deseado de todo corazón haber tenido un marco un poco más público. Los saludaran a ellos. Y nosotros, yo por ejemplo me presento ante usted como miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, que fui reprimido en Cuba por desarrollar el proyecto Varela, y en virtud de que nosotros, la base de nuestro movimiento, que es una base católica, nosotros hubiésemos deseado que hubiese sido convocado el movimiento para estar junto a usted hoy y plantearle nuestras inquietudes personales y otras cosas que pasan por encima de nuestras vidas, que es Cuba. Cuba para nosotros es la esencia misma de nuestra lucha, menos desde el movimiento. Nosotros quisiéramos, como decía acá el señor ahorita, que la Iglesia sí mantuviera una observancia sobre la situación esta de los derechos humanos en la isla, porque en este mismo momento en que nosotros estamos reunidos aquí, se está desarrollando un proyecto que es el proyecto Heredia por parte del Movimiento Cristiano de Liberación en la isla, y está siendo brutalmente reprimido de la misma forma que nosotros lo fuimos antes del 2003, y tememos que vayan a prisión nuestros hermanos en la isla. En definitiva cuenta, es un proyecto social, un proyecto basado en la Constitución de la República de Cuba, y sería bueno, por los medios que la Iglesia encuentre a su disposición desde el punto de vista humano, que el gobierno cubano respetara los derechos humanos para, al menos los que aspiramos a regresar nuevamente a nuestra patria para poder desarrollar una carrera política, tengamos la posibilidad de hacerlo en un marco de entendimiento, un marco de respeto. Quisiéramos que se mediara un poco más, buscando que la Iglesia estuviera presente en el diálogo que aspiramos tener con el gobierno cubano en un momento determinado, la oposición toda. Quisiera yo, usted ahorita hablaba de las damas de blanco, y hay que significar algo. Y yo fui un hombre que viví enamorado de lo que esas mujeres estaban haciendo en la calle, porque solo el amor fue lo que las unió a ellas, porque siendo un grupo tan heterogéneo, lograron sobrepasar las barreras que nosotros, aún en libertad, no logramos hacer. Cuando muchos de nosotros andábamos divorciados de resonancias amigas para poder desarrollar un proyecto, por divisiones ideológicas que existieron entre nosotros, ella la unió el amor. Y basado en ese amor, siendo una masa tan heterogénea, lograron formar un colectivo homogéneo de mujeres que solamente encontraron la unidad en el amor. Nosotros los cubanos debemos refugiarnos en eso, en el amor. Y la Iglesia es maternal, y la Iglesia es todo amor. Por eso tiene que considerar esto, y lo que dice también el otro, y lo que dice el otro, y lo que dice el otro, y las diferencias estas ideológicas que hay y políticas entre muchos no son conciliables muchas veces, sino a ese mismo nivel político entre ustedes mismos, entre aquellos que tienen una manera, porque ahí es como dijéramos entrar en un plano en que yo, si apoyo este proyecto, si apoyo el otro, y si apoyo el otro, apoyamos todo. No es lo que hay que pensar en una sola cosa: la dignidad del ser humano, sus derechos, y entonces es ahí donde únicamente la Iglesia puede actuar. Yo cuando le decía a Laura Pollán estas cosas, cuando ella está angustiada, vino, calme a la gente, yo le dije: mira Laura, aquí hay dos maneras de actuar. Yo le hice una carta a Raúl Castro a mano, y busqué una persona y la envié, y le llegó, y él respondió positivamente,
Bien, las razones por las cuales no las sé, pero el hecho se dio y ahí estamos. Bien, había otra manera de hacerlo, una carta pública, en la cual se daba el escándalo, sale en el nuevo Herald de Miami, sale no sé qué, no sé cuánto, entonces dicen, el cardenal es un valiente, entonces te alaba todo el mundo y todo el mundo se queda en la cárcel y todo el mundo sigue igual y no se resuelven problemas porque yo he utilizado algo como una bandera de propaganda o de autoafirmación de una... por lo pronto, por eso ustedes calmen a la gente porque se está haciendo por ellos conforme al del principio para que estos que se van a quedar ya salgan y van a salir, se lo dije a ellos. Un momento, entonces, es decir, ese es el modo, el único modo que puede tener la iglesia, el del amor, que es verdad que ellas lo tuvieron y es verdad que lo tuvieron y tuvieron también una actitud de fe. En el momento en que esas pobres mujeres estaban en el parque Zapata allí frente a la iglesia de Santa Rita la segunda vez, le hacían ruidos en los oídos y le gritaban, etcétera, durante tanto tiempo. Y menos mal que ese día la llevaron al parque a la sombra, porque la otra vez estuvieron al sol. Bueno, durante ese tiempo había, puedo decirlo, Alejandrina, la esposa de Diosdado. Alejandrina me decía, yo miraba así y veía la luz del sagrario de la iglesia de Santa Rita. Y ¿hay alguien de Artemisa aquí? No, no es Alfredo Felipe, y no está aquí, está para Málaga. Está para Málaga. Para Málaga. ¿La esposa vino? No. Loida está en Cuba porque operó su mamá y Loida ya, operaba a su mamá. Y ya está haciendo, no, ya está haciendo gestiones creo para poder venir. Sí. Loida, sí. Loida también. Sí. Loida estaba en esa muy buena, buena mujer. Entonces Loida, otra me decía, yo tenía fija la vista en la cruz de la iglesia, en el campanario y en la cruz. Era la cruz y la otra. Y después que terminó todo aquello, me decían ella, no tenemos odio, no tenemos nada en el corazón. Yo hablando ya con el gobierno, hablando con la Oficina de Asuntos Religiosos, que hizo de intermediaria al principio, después no. Después ya yo tengo directamente comunicación y la Iglesia Católica no tiene mucho que ver en nada de esto con la oficina. Yo les dije a ellos, a mí, miren, lo que yo estoy diciendo no es que sea un grupo de gente que llevaron allí pagados o contratados para gritarles a ella. Mi dolor es mucho más grande que eso. Mi dolor es que se encuentren cubanos que sean capaces de hacer eso. No el hecho de que lleguen un grupo de gente, sino que se encuentre un grupo de gente capaces de hacer eso, de gente joven, capaces de hacer eso. Es muy doloroso, es muy, como dije yo en el momento aquel en que se hundió el remolcador, es un momento terrible, ¿no? Un momento terrible que yo me reuní con algunos. Me acuerdo yo que tenía mis espejuelos, como decimos en Cuba, las gafas, mis espejuelos, me los quité y así en un momento dado, y después, para decir esta frase, sin darme cuenta, el puñetazo lo di arriba de los espejuelos que los destrocé. Entonces el pobre Emilio Aranguren, que me acompañaba, me los enderezó. Y yo dije, pero ¿qué clase de cubanos son estos que ustedes han formado? Que han sido capaces de tirarle chorros de agua a mujeres con niños. Entonces se quedaron así ahí. Bien, eso yo lo he hecho en privado, no tengo que decirlo, no tienen que publicarlo, por favor, no tienen que hacer mención de nada de esto, y aun cuando el nombre sea atacado y digan que yo no he hecho nada y que yo no me intereso por la libertad, no es eso, no es eso. Pero hay un estilo, que es el estilo de decir, yo te hablo a ti directamente y te digo las cosas, te lo digo en nombre de la justicia, de la dignidad humana, de los valores eternos del hombre, de que son hijos de Dios, de que yo considero al ser humano así de esa manera. Y lo que me encantó de aquellas mujeres, después de estar mirando a la cruz o a la lamparita del sagrario,
terminamos allí, nosotros no le tenemos odio a ellos. Me dijeron algo muy parecido a lo que dije yo después. Nosotros lo que nos da dolor y tristeza ver esos muchachos que podían ser sus hijos y de algunos podían ser sus nietos diciéndonos horrores, etc. Una me dijo, si nos dijeran consignas revolucionarias, perfecto, pero que nos digan palabras obscenas es terrible. Yo le dije a ella, bueno, ni uno ni lo otro. No hay que tratar al otro a partir de consignas, ni de ideologías, ni de nada, y ni mucho menos de palabras obscenas. Pero no hay consignas revolucionarias porque no hay fervor revolucionario, ni hay fervor católico tampoco. La juventud de hoy, y estoy hablando a escala mundial, no vibra. Hay que hacer una jornada de la juventud ahora aquí en Madrid, vendrá el Papa, y dormirá la noche entera en el campo ese y todas esas cosas como un camping, pero no vibran. Y yo en medio de todas esas cosas me pregunto, ¿para qué servirán muchas de estas cosas? Porque tenemos un problema de una juventud mundial que no vibra. Nada más que es la movida o la calle G por la noche en La Habana, que es lo mismo que la movida de aquí, aquí le dicen el botellón, pero allá será la botella y vamos a bajar una botella, y eso es un gran problema, y ahí sí está la preocupación mía por el futuro. Porque no es cuestión de preocuparnos por la estructura de esto, del otro, sino dónde está el mundo del futuro, y ahí es donde trabaja la iglesia, y ahí es donde vive la iglesia, y ahí es donde lucha por sacar a la gente de ese mundo anodino, de ese mundo sin sentido, de esa falta de, porque no hay realmente, ese es el dolor grande que tenemos. Yo creo que ese dolor, ese sufrimiento, lo tenemos que tener por, es la humanidad. Hay unas características. Estuve yo ayer en Galicia, estábamos, el padre Ariel, que tiene una parroquia llena de jóvenes en La Habana, etc. Además de que ahora viene como secretario mío aquí, porque yo no tengo tiempo de tener un secretario, porque no tengo tiempo, no puedo sacar un cura para un secretario mío en La Habana habitualmente, puesto que tienen que estar en parroquia y con 6 y 7 iglesias cada uno, como ustedes lo conocen, como tú lo sabes. Bueno, entonces, estaba él allí, se acercó a un grupo de jóvenes que estaba. ¿Entraron en la misa o no? No entraron. Algunos entraron a poquitos. Entraron algunos, otros se quedaron fuera. Había después una comida que me daba toda aquella familia, toda aquella gente, ¿verdad? Ellos estaban en una mesa aparte de la mesa de los jóvenes. Yo fui a hablarles a ellos allí. Él estuvo un rato con ellos hablándoles. Los moviste un poco al deseo de ayudar a todos los proyectos que tú tienes con los viejos allá. Él tiene como 90 ancianos que él le da siempre, que hay comedores en las parroquias para todo esto. Y dijeron, pues vamos a reunirnos y hacer colectas. Y dijeron esos jóvenes, para movernos a algo. Y después al final, cuando yo me despedía, fui a hablarle a aquellos jóvenes. Era como ver a un grupo de jóvenes cubanos, de estos que están así, que van tirando igualito. Le dije, miren, ustedes, porque dije, no, ahí está la juventud que es el futuro. Le dije yo, la juventud no es el futuro, la juventud es el ahora. Es el momento ahora. Ya ustedes son la juventud del mundo, la juventud de la sociedad. Ustedes son los que impiden que la sociedad sea vieja, que el mundo sea viejo, que la iglesia sea vieja. Pero, bueno, realmente uno ve en las iglesias, sí, en la misa del domingo aquí, solamente personas muy mayores. ¿No? Eso... Señor, una cosa, yo quería decir una aclaración, porque está habiendo un efecto en la convocatoria, es solo imputable a mi persona. Yo hablé con el cardenal Ortega el viernes por la mañana temprano,
yo pude poner en marcha el proceso de convocar esta reunión el viernes al mediodía y durante la tarde-noche, gracias a los buenos oficios de Ernesto. Todo ello, yo quería que, como yo era consciente del interés del cardenal y le daba mucha importancia que tuvierais un contacto con el cardenal, yo quería que fuera absolutamente discreto, porque no quería un circo mediático ahí abajo. Daros cuenta que yo renunciaba a la proyección mediática, yo soy el único cargo público electo en este grupo, pero yo no iba a frivolizar este encuentro que para mí tiene una importancia del demonio. Entonces lo que hicimos fue hacer una convocatoria misteriosa, sin que se supiera que el cardenal nos iba a recibir. El sábado estuvimos reunidos unos cuantos sin decir que el cardenal nos iba a recibir, y ha sido esta mañana cuando ya a los que han venido por aquí se les ha dicho que como el cardenal había hecho una nota, era lógico. Por lo tanto, nadie ha quedado excluido. Incluso Lester me llamó anoche, me dijo, yo me he enterado, quiero ir, bendito sea Dios, vente para acá. Nadie está excluido porque sabíamos que lo importante era el encuentro. Yo lo sé, pero si hay algún error, me lo quitáis a mí. Pero... No, para nada. Yo lo que conozco los sentimientos acunados en muchos de mis hermanos que quisieran haber tenido la oportunidad de tener un... Yo también hubiera querido tener... Exactamente. Se lo dice a ellos, ¿eh? Exactamente. Les mando un saludo muy afectuoso. Exactamente. ¿Qué le quería decir cuando habla de la juventud? Un momento en los años que ya llevaba algunos en la oposición, 8 de septiembre del 93. Recuerdo aquel paso tan valiente que acorraló al rey. La pastoral, el amor, todo lo espera. Yo quiero saber de su propia boca. En estos momentos, en la coyuntura que está viviendo nuestra nación, hay que reconocer que el comunismo ha fracasado y que ha borrado todos los valores y hasta morales de nuestra juventud. No es hora de relanzar otra pastoral con aquel valor como aquella, que llegó al corazón de todos los cubanos. Esa pastoral, a mí me conmovió mucho. Qué valentía. Cómo se hablaron las cosas sin pelos en la lengua. De frente, el régimen, por supuesto, la arremetió con sus diatribas acostumbradas en su único periódico. Le pregunto, ¿usted no cree que en el momento que estamos viviendo tan convulso, que los cambios pueden ser hoy o mañana, que quisiera que fueran hoy, pero bueno, ¿usted no cree que sería ya una hora de relanzar otra pastoral? Yo creo que cada momento tiene su respuesta especial. Yo creo que el momento de todos estos cambios es un momento de escepticismo para mucha gente, de esperanza para otros. Interesante, ahora yo tengo un sacerdote estudiando en Roma que es un economista y que no está estudiando economía porque no está estudiando teología. Él es economista ya. Él es economista ya. Pero no está estudiando nada de economía. Tiene un doctorado aquí en Barcelona que sacar. Le dije, aprovecha antes de irte de Europa para Cuba, de sacar tu doctorado. Pero él me decía, estudiando las cosas, se ve que hay, se ve que si estos cambios van en serio son importantes, etc. Yo creo que sí que hay una intención de que esos cambios vayan en serio. Las posibilidades económicas pueden ser difíciles. Yo no soy economista. Yo conozco a los muchachos estos, economistas jóvenes, muy buenos. Hicimos la semana social sobre economía e invitamos a 3 economistas cubanos del exterior, pero también invitamos a los muchachos de dentro. Se portaron muy bien con los invitados de fuera, los invitaron a la universidad, a la escuela de economía, estuvieron allá con ellos. Hubo, bueno, sí, ay, perdón, pero me están llamando. Pues es que ya, es que yo estoy pasando de hora. Antes que termine, Cardenal, por favor. Perdón, un momentico, Fabi, porque alguien me llama. Sí, eso es una cosa. Sí, ¿ya estás ahí? Estamos hablando siempre de eso. Muy bien, enseguida. Hay que poner la amnistía, hay que pedir la amnistía.
Creo que es un Mira, objetivo, una un licencia objetivo, para todo, es que lo voy a decir. un Para todo, objetivo, para vamos a mí. poner un objetivo, que se pueda cumplir, que se pueda Una luchar. cosa muy fundamental que si no lo habéis, Bueno, te caes con el aire. yo lo- Un segundito nada Tu más. sitio tiene Menos un siempre tu minuto. libertad. Eso, permítame que te haga un segundito. Un planteamiento y bueno, primeramente agradecerle la gentileza, la amabilidad de los hermanos que estamos aquí presentes y bueno, algunos que otros no hayan venido por situaciones X, que usted haya estado aquí. Ahora, quisiera hacerle un planteamiento. Pues bueno, los hermanos tienen nombres de sus familiares, algunos que no han podido venir tampoco, también o algún correo electrónico o alguna sede de pastoral para dejarle esto por escrito. Usted nos pudiera facilitar Alguna manera de hacerle llegar los nombres. Hacerlo por otro escrito, momento para Con no la familia que es de Matanza ha ido a la... Ah, pagaría, pero no pagaría, ¿no? a donde usted radica. Sí. Usted sabe el correo electrónico, tío, de memoria. ¿De quién, eminencia? Yo debía haber traído mi tarjeta. El correo suyo. El correo de mi casa o de la conferencia episcopal. O... Para nosotros mandarle en un equipo. Porque en caso, Sí, no nuestros solamente familiares para- han ido a para- visitarlo y no lo han dejado. puntos Le han que no- dicho que usted no permite a nadie, no recibe a nadie. A mi madre se lo han dicho, sí, ahí mismo. Jaime O. Jaime O, Estos puntos que hemos tocado aquí para hacerlo Jaime llegar en O, Cuba. Normando, apunta, Jaime O. Jaime O, a ver. Y yo quiero para que cuando yo llamaro mañana, Las cartas decirle que van a usted la, entregar, por ejemplo, que usted la puede recibir. Bueno, yo sí recibo, no puedo, pero... O si no, darle mi teléfono de mi madre en Cuba para que usted hable con ella. Jaime O, escucha lo que le va a ¿Cuál es decir. tu nombre? Jorge Luis González Tanquero. Ah, tú eres González Tanquero. los nombres Yo de debo los tener el familiares teléfono que de tu mamá, ¿no? Que yo la avisé a ella. Que habló con mi madre, pero bueno, yo converso a dar ahora. ¿Me entiende? Para que usted converse con ella, que gracias a usted, como mismo de todos nosotros, que usted, como mismo usted intercedió por nosotros, interceda por esos familiares que quedaron en Cuba. Por Dar los nombres de los familiares. Aquí están. Faltan familiares, dale. Yo tuve una comunicación con el señor Fernando Morán del gobierno español, planteando la situación de los familiares. Bueno, hable uno solo. A ver, Bueno, hace mucho rato que... Permiso. Un amigo suyo está aquí. espera un momento. Y entonces, ¿Cómo se llama? Juan. ¿Oigo? Sí, ¿cómo? no lo de todo, lo que Fernando Morán dijo. Préstame la lapicera. Juan Coge Rey, ¿cómo anda? el correo del Jaime O. Ya grabamos Coge el correo del cómo no. Tienen que estar tomando el nombre de los familiares. Bueno, mire, pues aquí estamos. Estoy corriendo, que tengo una reunión aquí con con todos los ellos. puntos, con todas nuestras informaciones y con todas Y nuestras tengo ya que ir. No darle estos papelitos ahora. Exactamente, Normando. Eso es. Por eso la idea de Mijael es muy buena. Hacemos un documento completo con todas las preocupaciones, con todos los puntos de los familiares. Tiene varios hijos. Exacto. Porque si ahora le papelitos, los papelitos se van a perder. Bueno, ya ese es el mío, ya. Tú tienes el mío ahí. Ah, bueno. De los otros se lo paso completo ya Fernando. Ya, ahora te Claro, claro. Dale eso. Diga lo que diga. Dale eso y después que se le Vives en Madrid. Claro. Ese es un cubano que todo entregado con una pieza. Mira, Bueno. con ese cubano tú vas a tener una pieza roja y él te atiende. Es amigo de Juan. Bueno, Juan, un abrazo para todos. Alexa le quiere decir algo ya. Alguien tiene que moderar. Gracias al señor Teófilo, yo tuve una comunicación con el señor Fernando Morán del gobierno español. Le explicamos la situación de los familiares. Los familiares se dirigieron a usted ahora, podían decirle un problema principal de gobierno español, no había problema de entrada de esos familiares a España, pero que usted tratara de intermediar con el gobierno cubano para que el gobierno cubano le autorizara la salida de Cuba, ¿comprende? Pero a ver si usted nos podía ayudar con eso. Aquí está la lista. Sí, este es lo mío personal. Aquí está la lista de todos nosotros. Todas estas cosas se las vamos a hacer llegar por a través del río correo electrónico con esa misma Este es el nota. mío personal. Vamos a darle historia. Vamos a darle historia.
En el caso de una niña, es la niña de 5 años, mi esposa. Yo lo sé, sí, yo lo sé. Yo sí estoy al tanto. El papá en ese momento Ya hemos hablado. pero ya el papá le da la firma y la niña está en Cuba, está atendiendo con un psicólogo. Ya hemos hablado de esto. Hemos hablado de esto. Yo no creo que haya problema. Igual que con mi madre, que es dama de blanco. Se lo expliqué, ha ido a verlo usted y en el mismo episcopal le han dicho, no, el excelentísimo no reciba a nadie. Y mi madre va de Matanza a verlo usted. Una preguntita, cardenal, ahí, rápido, que no, yo no he hablado apenas. ¿Usted cree realmente que todo que está pasado en estos acuerdos, usted pueda influenciar para que se cumpla la mejor? Le voy a pedir permiso para tirarme la mujer. Y después tú me tiras por ahí. Y depende de la sensibilidad de todo lo mismo. Y más difícil es con el gobierno español, es decir, porque yo no soy un ciudadano de aquí que está pidiendo algo, sino Es un príncipe de la iglesia. Una persona. Eminencia, la amnistía política. Buena primera eminencia. Veníamos con muy buena para todos, porque esto es evidente. El problema es que nosotros conocimos cuando se vuelva a pagar todo y sabemos que los bancos sancionadores de Cuba, si se vuelve a pagar, no teníamos. No había personas que que le ampliaron mucho el marco sancionador de la exactamente, así y es necesario que haya personas que hagan la y posibilidad así de la y así es la opinión oficial. Una foto, Miguel. Este que está bien arriba. Eso sí, que yo Así. pero lo largo así. Comunicar al embajador, que es un hombre muy cercano y que se lo comunica a la